Hola, bienvenidos al podcast número 49 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos temas que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ello dialogamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de diversa condición. Porque existen voces variadas que, al igual que ocurre con la Asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana, en De Sentido Común, abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las distintas transformaciones que suceden en la sociedad y que afectan a todos en general y de manera particular a quienes ya contamos con más de 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Dolores Bedmar Cruz, habitual colaboradora de la Asociación Cincuentopía. La doctora Bedmar cuenta con una trayectoria de más de 3 décadas en el ámbito sanitario y es una gran especialista en todo lo que tiene que ver con la temática del dolor. En la charla que mantenemos, Lola Bedmar centra su atención en todo lo que tiene que ver con el dolor lumbar crónico, examinando facetas como en qué consiste, cuáles son sus causas, cómo proceder a su diagnóstico, cuál es su pronóstico y de qué modo llevar a cabo su tratamiento. ¿Qué es el dolor lumbar crónico? Bueno, pues el dolor lumbar crónico es el dolor localizado entre el límite inferior de las costillas y el límite inferior de las nalgas, ¿vale? Que es de intensidad variable, que varía también en función de las posturas y de la actividad física. Generalmente es de carácter mecánico, ¿vale? Y suele acompañarse de una limitación dolorosa del movimiento y también puede asociarse a dolor o no, a dolor referido o irradiado hacia los miembros inferiores, ¿no? Tengo que decir que es el dolor más frecuente en el mundo, el motivo de consulta más frecuente al médico de familia, si va solo por detrás de la cefalea, bueno, y en los últimos 2 años seguramente del COVID. Y, por supuesto, es el primer motivo de consulta en las unidades de dolor especializadas y también en las traumatologías, en las consultas de traumatología o fisioterapia, ¿no? Normalmente, el dolor crónico se habla ya cuando lleva más de 12 semanas fastidiando al paciente, ¿vale? No desde la primera vez que te empieza a doler la espalda hasta la 12ª semana se habla de dolor agudo o de dolor subagudo, pero no de dolor crónico. La lumbalgia crónica tiene que ser que lleve ya más de 12 semanas con dolor prácticamente diario, ¿de acuerdo? Se afecta, tiene factores de riesgo de ocurrir, aunque afecta de una prevalencia mundial enorme, de más del 50%, ¿no?, de la población. Digamos que 60 pacientes de cada 100, 60 personas de cada 100, tendrán dolor lumbar por lo menos una vez en la vida. O sea que es muy, muy prevalente. Y en España, por ejemplo, hace algunos años salió un estudio que decía que el gasto sanitario en lumbalgia crónica, sumando gastos directos de medicación e indirectos por bajas laborales, alcanzaba el 2% del Producto Interior Bruto. O sea que es súper importante, ¿no? Y es un impacto económico grave, porque además a eso hay que añadir las incapacidades permanentes, las invalidez
la invalidez permanente que hay que pagar. Por supuesto, se ve afectado por la edad, es más frecuente cuanto mayor se es. Es más frecuente en la mujer, que, bueno, casi siempre el dolor crónico es más frecuente en la mujer. Se asocia a trabajos extenuantes, a flexoextensiones repetidas, a vibraciones, por ejemplo, es muy frecuente en los pilotos de helicópteros o en los conductores de tren. También se asocia mucho a la insatisfacción laboral. Hay trabajos que no satisfacen, ¿no? Que son, digamos, por eso también parece que es más frecuente en la población deprimida, en los pobres. También se ha visto una relación importante con la noción de indemnización o compensación, ¿no? Que llamamos rentismo, que puede ser no solo económico, sino también puede ser por compañía, por amor, ¿no? Porque le pasa mucho, ahora lo vemos en casos en ancianos que están solos y que parece que solamente les remite el dolor cuando sus hijos les dan ¿no? Les hacen compañía, ¿no? Y claro, pues hacen que tienen más dolor cada vez. Y por supuesto también se ha ligado a factores psicológicos, ¿no? Sobre todo la depresión. Y se ha demostrado científicamente que aumenta el dolor, o sea que son biunívocos. Más depresión, más dolor, pues más tristeza, ¿no? Y más depresión. La fuente del dolor, si en la zona lumbar, ¿vale? Sí, es una cosa... es múltiple, ¿vale? Porque pues, nos pueden doler las vértebras, nos pueden doler las articulaciones entre vértebras, nos pueden doler los ligamentos y los músculos, ¿vale? Entre las articulaciones entre vértebras es más conocido el disco intervertebral, ¿no? Y la hernia discal y tal, que bueno, pues es una forma de deterioro de esa articulación entre los cuerpos vertebrales que a veces se hernia o se protruye o se deshidrata el disco, pero también se produce dolor por enfermedad, por artritis o artrosis de las articulaciones interapofisarias, que se llaman así, o ciaguapofisarias, que son en la parte posterior de la vértebra, que son menos conocidas, pero que también pueden producir este dolor lumbar, ¿no? Dolor lumbar crónico. En cuanto a las causas, sí, pues mira, mecánico es la mayoría de las veces, ¿vale? No hay que preocuparse en ese sentido porque normalmente no son enfermedades graves, pero sí que es verdad que cuando uno va al médico, lo primero que hay que descartar es eso, ¿no? Que haya alguna enfermedad grave que se esté reflejando en ese dolor de espalda, que también las hay, ¿vale? Por ejemplo, cuando el paciente va al médico, lo normal es que sea pues como he dicho, una causa mecánica, pero también puede ser de origen pélvico, ¿vale? Por una prostatitis o por una endometriosis, en el caso de la mujer. Las degeneraciones discales o alteraciones facetarias que van asociadas a la edad, pues son bastante frecuentes, ¿no? Se asocian hasta un 10% de los pacientes. Y luego en los ancianos, pues a lo mejor hay fracturas osteoporóticas, ¿no? O hundimientos de, digamos, lo que es el cuerpo vertebral debido a que se rompe la masa ósea porque no tiene suficiente cantidad de densidad. En fin, pues muchas cosas, ¿no? Que pueden ser o más o menos preocupantes. Una vez realizado el diagnóstico... El diagnóstico digamos, de que no es nada. Sí, es decir. Exacto, sí. Sí. Bueno, sí, dime. No, ¿qué pronóstico tendría y qué tratamiento tendría? Bueno, el pronóstico es favorable, ¿vale? O sea, dependiendo de la causa, pues hay tratamientos que se pueden aplicar, que ahora te hablaré de ellos, pero lo primero que hay que hacer es descartar, digamos, las causas graves, ¿vale? Que para eso sirve, sobre todo, no es un examen complejo, ¿vale? Con un interrogatorio dirigido podemos excluir lo que llamamos banderas rojas, lo llamamos así de hecho, ¿no? Entonces, sospecharemos un dolor lumbar mecánico
En pacientes mayores que, bueno, pues con riesgo de osteoporosis nos hará pensar en una fractura osteoporótica, ¿verdad? O si está con tratamiento con corticoides o tiene un antecedente traumático, y eso tendremos que hacerle una radiografía para confirmarlo, porque con una radiografía simple se puede confirmar una fractura a nivel de la columna lumbar. Si sospechamos ¿no? Porque hay neoplasias, o sea, cánceres que pueden provocar dolor lumbar como primer signo, ¿no? Puede ser, si el paciente tiene antecedentes, lo tendremos que sospechar, pero sobre todo si el paciente tiene un síndrome constitucional, es decir, ha perdido peso, no tiene apetito, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y entonces ya, digamos, dirigir al diagnóstico y pedirle otras pruebas diagnósticas, no solo con la exploración y el interrogatorio. Descartar una enfermedad infecciosa que puede ser pues una espondilodiscitis, ¿no? Es una infección del disco intervertebral que a veces se produce sin tener no haber tenido una infección previa visible, ¿no? Porque has tenido una infección de orina y estás un poco inmunodeprimido y entonces los bichitos pasan a sangre y se quedan ahí anidados en el disco intervertebral. Eso es bastante frecuente en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Pero claro, ya lo tienes que sospechar, ¿no? Si está inmunodeprimido, si usa drogas, si ha tenido una infección en otro lugar, por supuesto, ¿vale? Por supuesto hay que descartar una cosa que llamamos síndrome de cola de caballo, ¿no? Si hay una disfunción de cualquier esfínter, tanto para orinar o para defecar, eso es una urgencia quirúrgica y hay que derivar al paciente enseguida a un servicio de neurocirugía o de traumatología para descomprimir la médula, ¿no? Porque se produce eso, una debilidad motora o una anestesia en silla de montar o un descontrol de esfínteres, quiere decir que hay una lesión que requiere una cirugía inmediata, ¿vale? Y luego también tendremos que sospechar una enfermedad inflamatoria si el paciente es muy joven, ¿no? Por debajo de los 45 años y tiene un dolor de ritmo inflamatorio. ¿Qué es un dolor de ritmo inflamatorio? Pues el dolor que no se asocia básicamente con las posturas, sino que les duele más por la noche, a veces el dolor les echa de la cama, por las mañanas están muchísimo peor después de la inmovilidad de estar en la cama y con el movimiento se recuperan un poco. Y estos pacientes hay que dirigirlos de otra manera. Una lumbalgia mecánica, ¿no? Completamente, que sabemos que es mecánica, que no se irradia por ningún miembro, que no se asocia a pérdida de peso ni tal, es una lumbalgia crónica inespecífica que necesita tratamiento, digamos, conservador. El tratamiento consiste sobre todo en informar bien al paciente, ¿no? De explicarle que tiene una enfermedad bastante benigna, que lo único que puede hacer es limitarle la calidad de vida y que tiene que tomárselo en serio, ¿no? Muy importante esta información. Ahora mismo no están recomendadas las escuelas de espalda, pero sí se recomienda, desde luego, la adopción de posturas adecuadas, ¿cómo se llama esto? Que no me sale. Lo que se hace en la ergonomía. Ergonomía, exacto, perdona. No. La ergonomía, ¿no? Y hacer una higiene postural, higiene en el trabajo, coger los pesos de una manera adecuada, hacer la vida diaria, ¿no? Antes se recomendaba el reposo en cama, ahora ya esto no se recomienda, se recomienda más la marcha, ¿no? Con un calzado adecuado, con una adecuado no quiere decir caro, con una deportiva normal y corriente que tenga un poquito más de elevación por el talón que por la punta, es suficiente, ¿no? Todavía no estamos diseñados del todo para bipedestar y eso hace que tengamos estos problemas, ¿no? No se recomienda de forma constante la manipulación manual, ni el masaje, ni la tracción, ni las fajas, ni el frío local, ¿vale? No, todas esas cosas no se recomiendan en principio, ni las infiltraciones, ni el TENS, siempre que sea una
lumbalgia crónica inespecífica o mecánica, ¿vale? Lo que se recomienda es eso, el ejercicio físico moderado, control de las posturas, control del peso, ¿no? El tener un peso adecuado ayuda a tener una espalda sana, unos huesos sanos. Normalmente se tratan con paracetamol de primera elección porque tiene un perfil calidad-riesgo, o sea, riesgo-beneficio bastante bueno, ¿no? Con respecto a otros antiinflamatorios, o sea, otros analgésicos. Antiinflamatorios no esteroideos como el metamizol o el ibuprofeno o cualquier otro se van a usar, pero de forma pautada, con la menor dosis eficaz posible y en periodos muy cortos de tiempo, ¿no? No, cuando me duele mucho me lo tomo, no, pautado, pero pues una semana, 15 días. Si no responde con este tratamiento conservador, haciendo el ejercicio y todo esto, se recomienda asociar un opioide menor, ¿vale? O un miorrelajante benzodiazepínico, también por periodos cortos de tiempo. No se recomiendan los antidepresivos siempre que no exista un componente de depresión en el paciente o tenga un componente de dolor neuropático, ¿vale? Ahora os hablo del dolor neuropático, que es un poquito más complejo de tratar, ¿no? Y por supuesto no se recomienda eso, que vitaminas y vitamina D y que me operen, y no se recomienda el tratamiento quirúrgico, ¿de acuerdo? O sea, eso de ninguna manera. Ya digo, información veraz, caminar, rutina de estiramientos, lumbares, higiene postural. Por supuesto hay que tener en cuenta las habilidades del paciente. No es lo mismo un paciente de 80 años que un paciente de 40, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta para, pues eso, poder prescribirle ejercicio físico. No le puedes prescribir a un paciente de 80 años el mismo ejercicio físico que a un señor de 40, ¿no? Cuando ya se convierte en crónica, si estamos hablando, ¿no?, de eso, de lumbalgia crónica, necesitan apoyo psicológico, casi todos los pacientes. Es un tratamiento que se tiene bastante olvidado, que se da preferencia a las intervenciones pequeñas o a los medicamentos fuertes, pero en realidad el apoyo psicológico o la terapia cognitivo-conductual ayuda mucho y yo creo que debería ser constante en todos los tipos de dolor crónico. Cuando hay dolor neuropático, que es ese dolor que a veces llamamos lumbociática, ¿no?, porque a veces se nos irradia hacia las nalgas o hacia una pierna y nos incomoda mucho, no es un dolor a lo mejor muy intenso, pero estás como incómodo, tienes ahí un hormigueo y como un mordisco de perro, ¿no? Entonces, eso que llamamos dolor neuropático sí que está indicado tomar antidepresivos, pero no cualquier antidepresivo, sino antidepresivos tricíclicos y anticonvulsivantes, ¿vale? De hecho, cuando hay dolor neuropático son de primera elección. No son de primera elección los analgésicos potentes, como podría ser, ¿no?, podrían pensar algunas personas, sino los antidepresivos tricíclicos o los anticonvulsivantes para el tratamiento de ese dolor. Si no hay dolor neuropático, pues lo que ya he dicho, paracetamol, antiinflamatorios, un opioide débil y un opioide potente. Pues a ver, hasta no hace mucho no ha habido problemas para prescribir opioides potentes a pacientes con dolor moderado severo en dolor no oncológico. Pero desde que Estados Unidos declaró la epidemia de opioides en Estados Unidos, que es verdad que tienen desde 2017, bueno, pues informan de muertes no esperadas por consumo de estupefacientes, tienen un problema muy grave. Pero esto ha limitado mucho el uso de opioides potentes. Ahora en España están poniendo límites a la prescripción de opioides potentes en este tipo de síndromes. Pero desde España, las sociedades médicas de dolor y la Organización Médica Colegial, bueno, pues recomienda el uso responsable, ¿no? En España no tenemos ese problema porque tenemos una prescripción que se puede seguir de forma electrónica y con una buena indicación y los controles adecuados yo creo que son fármacos que se pueden usar, ¿no? Si después de, con los controles, si después de 12, 15 semanas de tratamiento el paciente no ha demostrado ninguna mejoría, pues se puede suspender,
No es eso de que te tomas un opioide y ya es para siempre y luego te mueres o te haces adicto. No es así, ¿no? Se suspende y ya está. Pero bueno, ahora mismo está en duda eso de si usar o no opioides de forma potentes de forma crónica en pacientes con dolor lumbar inespecífico. El tratamiento fisioterápico sí que estaría indicado después de mucho tiempo con dolor, ¿no? Del dolor crónico lumbar. La estimulación eléctrica transcutánea también podría tener un papel, pero siempre asociada a otros tratamientos, nunca de forma aislada, ¿no? Esos electrodos que se ponen a algunos pacientes para hacer musculación o con programas analgésicos, pues está muy bien, pero siempre sí se hace el resto de los tratamientos, solo por sí solo no. Y luego hay un capítulo especial de tratamiento que lo llamamos de intervencionismo, que lo hacemos mucho en las unidades de dolor, pero que está reservado a dolores lumbares específicos. ¿Qué quiere decir específico? Pues que tenemos un diagnóstico. O sea, no es solo tiene usted una lumbalgia crónica, ¿vale? Que es inespecífica, que no sabemos en realidad por qué está provocada, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Pues por el deterioro de la edad, por el deterioro de los huesos, por el deterioro del tiempo. En estos casos, que ya sabemos que hay una causa, pues hay que, digamos, el mejor tratamiento es el tratamiento causal, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen dolor de origen muscular, que decimos que tienen dolor miofascial, por contracturas musculares intensas, pues ahí hacemos bloqueos musculares con la anestésico local y a veces también con corticoide, y si eso demuestra, el paciente responde a eso y se le quita el dolor, que ya nos da el diagnóstico, digamos, de confirmación de que es un dolor lumbar de origen muscular, luego se puede hacer eso mismo con toxina botulínica para que los pacientes tengan una remisión del dolor durante más tiempo. Cuando el paciente asocia una lumbociática, es decir, un dolor referido a la pierna y que se corresponde con un nervio concreto, una raíz nerviosa concreta, nosotros lo que hacemos también es una infiltración epidural de corticoides a nivel lumbar, y si eso le quita el dolor, a veces, y el paciente tiene una hernia discal, ¿no? Que es lo que le está produciendo esa ciática, hacemos radiofrecuencia pulsada sobre el ganglio o la proximidad del ganglio espinal para provocar analgesia durante más tiempo. También se usa ozonoterapia, ¿vale? En el caso de problemas con el disco. Ahora mismo está muy de moda el plasma rico en plaquetas o la terapia regenerativa, ¿no? Que llaman. Que es, pues eso, inyectar plasma rico en plaquetas del propio paciente en la zona epidural o en el disco. Bueno, esto todavía no tenemos una gran evidencia, no hay publicaciones así con una evidencia muy, muy robusta, pero bueno, pues se está haciendo, se está empezando a hacer y parece que da buenos resultados en casos escogidos. Cuando el paciente se produce un aplastamiento, ¿no? Una fractura aplastamiento y se demuestra en una radiografía o en una resonancia, que solo estaría indicada cuando se sospecha eso, no siempre, pues nosotros se puede hacer una vertebroplastia, que es inyectar una especie de cemento, de pegamento, en el cuerpo vertebral para, digamos, recuperar la altura del cuerpo vertebral y disminuir. Y esto da muy buen resultado, ¿no? El resultado parece que es dramático, disminuye muchísimo el dolor y muy rápidamente. El problema de eso es que se produce una hiperpresión ahí y que eso puede derivar en fracturas en dominó, ¿no? Si los pacientes tienen un hueso muy frágil o son muy ancianos, pues pueden hacer fracturas por hiperpresión pues con efecto dominó desde la parte que tiene el cemento. También hacemos, por ejemplo, cuando el dolor pensamos que es el dolor lumbar crónico debido a artrosis de las articulaciones posteriores, pues a veces lo que se hace es una infiltración de las facetas, que llamamos, de esas articulaciones pequeñitas de la parte posterior de la espalda, de la columna, y si eso les quita el dolor a los pacientes, luego hacemos lo que llamamos una rizolisis. Bueno, que se llama rizolisis mal llamado porque no quemamos ninguna raíz, pero lo que hacemos es quemar un nervio sensitivo, ¿vale? Que inerva esas articulaciones, ¿no? ¿Algo parecido a la endodoncia?
parecido, sí, pero en las articulaciones posteriores de la columna. Y luego hay pacientes, por ejemplo, operados de columna que, porque por inestabilidad, por fracturas, por hernias discales que han provocado un síndrome de cola de caballo, como te decía antes, que han obligado a operarles, pero siguen teniendo dolor, ¿no? Y a esto lo llamamos síndrome de cirugía fallida de espalda. Y bueno, pues el tratamiento de estos pacientes es más complejo. A veces hay que ponerles electrodos en el espacio epidural para provocar analgesia, ¿vale? Esto ya son otras técnicas más importantes que también hacemos en las unidades de dolor. Incluso podemos poner, algunos pacientes requieren implantes de bombas con fármacos, ¿no? Normalmente morfina, intratecal, o sea, dentro del líquido cefalorraquídeo, para tener una calidad de vida adecuada por este dolor, ¿no? Pero vamos, esto ya son casos excepcionales, ¿no? Lo normal es que una lumbalgia inespecífica no requiera ni pruebas especiales para el diagnóstico ni pruebas especiales para el tratamiento. Eso hay que tranquilizar a los pacientes. Es un buen recorrido en torno a lo que es la lumbalgia crónica, pero sí que es cierto que es una dolencia que afecta a nuestro colectivo, al que nos ocupa, los mayores de 50. Sí. Bueno, lo apuntabas al principio de la conversación. Y curioso, como siempre, es que sean las mujeres, pues en un porcentaje elevado las que los vienen, para su desgracia, las que los vienen padeciendo. Sí, el dolor crónico es más frecuente en la mujer. Hay factores ahí genéticos, quizá culturales también, ¿no? Pero no, hay factores biológicos y la mujer tiene más dolor que los hombres. Y no solo en la lumbalgia crónica, quiero decir, también en otros síndromes dolorosos se ve que la mujer tiene más frecuentemente dolor y más intensidad de dolor. En relación a lo que nos has comentado, entendemos que, bueno, pues para descartar pues posibles causas que sean señal de una dolencia más compleja, sí. Lo que debemos hacer es acudir a nuestro médico. Claro. Lo primero, cuando uno tiene un dolor de espalda, que normal y corriente, y en una semana tomando un paracetamol se le pasa, pues no tiene que ir a ninguna parte. Pero si eso persiste en el tiempo, efectivamente tiene que ir al médico, y el médico de familia le hará una anamnesis y una exploración correctas, y ya, dependiendo de lo que sospeche, ¿no? Pues le pedirá pruebas o no le pedirá pruebas. ¿De acuerdo? Porque la exploración visual a veces es más, ¿no? Ver a un paciente sin ropa es más demostrativo que una prueba complementaria, más invasiva. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una persona que de pronto le duele aquí la espalda, se le va para la pierna y no sabe por qué, le lleva ya una semana, tal, y va al médico, el médico le dice, quítese la camiseta y le ve unas ampollitas ahí y dice, pues usted lo que tiene es un herpes zóster. Lo que necesita es un antivírico, ¿sabes? O sea que a veces pasan esas cosas. Y una vez que te diga si sospecha cosas, pues te mandará una radiografía, que es una cosa bastante simple, ¿no? Y bastante barata, que ahí ya puedes descartar pues una fractura por aplastamiento, por una osteoporosis, o lo puedes sospechar. Puedes sospechar una metabolopatía, ¿no? Que te produzca una osteoporosis por un déficit de vitamina D o lo que sea. Por supuesto, si sospecha una hernia discal, deberá mandar una resonancia magnética o una valoración de un especialista, ¿no? Un traumatólogo o mandarlo a la unidad del dolor.
o un TAC, ¿no? Si no se le puede hacer una resonancia, que hay gente que no se le puede hacer una resonancia. Y luego, en cuanto a pruebas de laboratorio, pues no hay ninguna prueba de laboratorio que te diga nada, digamos, con respecto a un dolor lumbar, pero sí te puede dar muchas pistas si tú sospechas algo, ¿no? Si, como decía antes, estás ante un paciente joven que no tiene por qué tener dolor, que tiene dolor de tipo inflamatorio porque le duele más por la noche, cuando se levanta rígido como un palo, no se puede mover, cuando camina un poco se le va quitando, aunque no se le quite del todo, se le quita un poco, bueno, pues tendrás que sospechar una enfermedad reumática. Y si sospechas una enfermedad reumática, sí que puedes pedir determinados marcadores que te marcan enfermedades reumáticas concretas, ¿no? Y si te da positivo, pues ya tienes el diagnóstico. Por ejemplo, la espondilitis anquilopoyética tiene una prueba completamente patognomónica que es el HLA-B27. Si un paciente tiene síntomas de dolor, tiene además una radiografía con alteraciones de las articulaciones sacroiliacas, ¿no? Al final de la columna lumbar, y encima tiene un HLA-B27 positivo, pues tiene una espondilitis anquilopoyética. Habrá que darle tratamiento para esa enfermedad, porque es una enfermedad reumática progresiva que no tiene cura, pero sí que tiene fármacos actualmente, ¿no? Que hay fármacos biológicos y hay inmunoterapia que pueden hacer que esa enfermedad no avance y, por supuesto, mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes. Uh-huh. Pues muy interesante, muy interesante. Gracias. Intentaremos seguir los consejos por aquello de que más vale prevenir que curar. Eso es lo más importante, sí. Comer bien, mantener una vida activa, súper importante, agarrarse a las... Bueno, hay mucha gente que me dice a mí en la consulta, no, es que yo me agacho y me duele la espalda. Y yo les pregunto, ¿y cómo se agacha usted? Y se agachan inclinando la espalda para coger un peso. A ver, no. Si usted se tiene que agachar apoyándose en una mesa y doblando las rodillas, pues es como se tiene que agachar. ¿No? Que parece que nos da vergüenza. Si usted tiene que usar bastón porque caminando está más cómoda y descarga la espalda, pues use usted el bastón, que no pasa nada. Que Antonio Gala llevaba el bastón como adorno, ¿no? Quiero decir que adorna también, ¿no? Sí, los hay muy bonitos además, o sea, que claro, hay preciosos. Exacto. Sí, sí. Usarla, hacer buenas posturas, higiene postural, quiero decir, si trabajamos sentados, que a veces también pasa eso, que estamos sentados un montón de horas y luego nos duele el cuello, la espalda, nos duele todo. Cada hora, si estás sentado, pues te levantas y das una vueltecita, ¿no? Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y si tienes dudas, te encuentras mal, pues ir al profesional, claro. Así es. Pues es un buen colofón para terminar. Nos apuntamos los deberes. Buscamos las zapatillas en el armario y si no las tenemos nos las compramos y vamos a aprovechar ahora que se acerca ya el buen tiempo, pues para pasear y gozar del aire libre y cuidar un poquito más la espalda. Pues muchas gracias, doctora Bedmar. Un placer, como siempre. Un placer para nosotros. Claro. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno. Es un buen recorrido sí, en torno a lo que es la lumbalgia crónica, pero sí que es cierto que es una dolencia que afecta a nuestro colectivo, al que nos ocupa, los mayores de 50. Sí. Bueno, lo apuntabas al principio de la conversación. Y curioso, como siempre, es que sean las mujeres, bueno, pues en un porcentaje elevado las que los vienen, para su desgracia, las que los vienen padeciendo. Sí, el dolor crónico es más frecuente en la mujer. Hay factores ahí genéticos, quizá culturales también, ¿no? Pero no, hay factores biológicos y la mujer tiene más dolor que los hombres. Y no solo en la lumbalgia crónica, quiero decir, también en otros síndromes dolorosos se ve que la mujer tiene más frecuentemente dolor y más intensidad de dolor. En relación a lo que nos has comentado, entendemos que, bueno, pues para descartar pues posibles causas que
que sean señal de una dolencia más compleja, Sí. lo que debemos hacer es acudir a nuestro médico. Claro. Lo primero, a ver, cuando uno tiene un dolor de espalda, a ver, que normal y corriente, y en una semana tomando un paracetamol se le pasa, pues no tiene que ir a ninguna parte. Pero si eso persiste en el tiempo, efectivamente tiene que ir al médico, y el médico de familia le hará una anamnesis y una exploración correctas, y ya, dependiendo de lo que sospeche, ¿no? Pues le pedirá pruebas o no le pedirá pruebas, ¿de acuerdo? Porque la exploración visual a veces es más, ¿no? Ver a un paciente sin ropa es más demostrativo que una prueba complementaria, más invasiva, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una persona que de pronto le duele aquí la espalda, se le va para la pierna y no sabe por qué, le lleva ya una semana, tal, y va al médico, el médico le dice, quítese la camiseta, y le ve unas ampollitas ahí y dice, pues usted lo que tiene es un herpes zóster. Lo que necesita es un antivírico. ¿Sabes? O sea que a veces pasan esas cosas. Y una vez que te diga si sospecha cosas, pues te mandará una radiografía, que es una cosa bastante simple, ¿no? Y bastante barata, que ahí ya puedes descartar pues una fractura por aplastamiento, por una osteoporosis, o lo puedes sospechar. Puedes sospechar una metabolopatía, ¿no? Que te produzca una osteoporosis por un déficit de vitamina D o lo que sea. Por supuesto, si sospecha una hernia discal, deberá mandar una resonancia magnética o una valoración de un especialista, ¿no? Un traumatólogo, o mandarlo a la unidad del dolor. O un TAC, ¿no? Si no se le puede hacer una resonancia, que hay gente que no se le puede hacer una resonancia. Y luego, en cuanto a pruebas de laboratorio, pues no hay ninguna prueba de laboratorio que te diga nada, digamos, con respecto a un dolor lumbar. Pero sí te puede dar muchas pistas si tú sospechas algo, ¿no? Si, como decía antes, estás ante un paciente joven que no tiene por qué tener dolor, que tiene dolor de tipo inflamatorio, porque le duele más por la noche, cuando se levanta rígido como un palo, no se puede mover, cuando camina un poco se le va quitando, aunque no se le quite del todo, se le quita un poco, bueno, pues tendrás que sospechar una enfermedad reumática. Y si sospechas una enfermedad reumática, sí que puedes pedir determinados marcadores que te marcan enfermedades reumáticas concretas, ¿no? Y si te da positivo, pues ya tienes el diagnóstico. Por ejemplo, la espondilitis anquilopoyética tiene una prueba completamente patognomónica que es el HLA-B27. Si un paciente tiene síntomas de dolor, tiene además una radiografía con alteraciones de las articulaciones sacroiliacas, ¿no? Al final de la columna lumbar, y encima tiene un HLA-B27 positivo, pues tiene una espondilitis anquilopoyética. Habrá que darle tratamiento para esa enfermedad, porque es una enfermedad reumática progresiva que no tiene cura, pero sí que tiene fármacos actualmente, ¿no? Que hay fármacos biológicos y hay inmunoterapia que pueden hacer que esa enfermedad no avance y, por supuesto, mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes. Pues muy interesante, muy interesante. Gracias. Intentaremos seguir los consejos por aquello de que más vale prevenir que curar. Eso es lo más importante, sí. Comer bien, mantener una vida activa, súper importante, agarrarse a las... Bueno, hay mucha gente que me dice a mí en la consulta, no, es que yo me agacho y me doy la espalda. Y yo les pregunto, ¿y cómo se agacha usted? Y se agachan inclinando la espalda para coger un peso. A ver, no. Si usted se tiene que agachar apoyándose en una mesa y doblando las rodillas, pues es como se tiene que agachar. ¿No? Que parece que nos da vergüenza. Si usted tiene que usar bastón porque caminando está más cómoda y descarga la espalda, pues use usted el bastón, que no pasa nada. Que Antonio Gala llevaba el bastón como adorno, ¿no? Quiero decir que adorna también, ¿no? Sí, los hay muy bonitos además, o sea, que claro, hay preciosos. Exacto. Sí, sí. Usarla, hacer buenas posturas, higiene postural, quiero decir, si trabajamos sentados, que a veces también pasa eso, que estamos sentados un montón de horas y luego nos duele el cuello, la espalda, nos duele todo. Cada hora, si estás sentado, pues te levantas y das una vueltecita, ¿no? Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y si tienes dudas, te encuentras mal, pues ir al profesional, claro. Así es.
Pues es un buen colofón para terminar. Nos apuntamos los deberes, buscamos las zapatillas en el armario y si no las tenemos nos las compramos, y vamos a aprovechar ahora que se acerca ya el buen tiempo, pues para pasear y gozar del aire libre y cuidar un poquito más la espalda. Pues muchas gracias, doctora Bedmar. Un placer, como siempre. Un placer para nosotros. Claro. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a Lola Bedmar por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Hasta aquí ha llegado el podcast número 49 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos sobrepasado los 50 años. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios, medioambientales y profesionales que acontecen a este segmento poblacional y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de Cincuentopía para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía.